Que Dios te bendiga en esta hora y siempre. Hoy vamos a estar compartiendo un tema que estás viendo, el título a la parte de atrás en la pantalla: sé fiel en lo muy poco. Y voy a entonces a tomar como referencia lo que dice en el capítulo 25 del libro de Mateo, versículo 23, que dice: su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Te pido entonces que me acompañes en una palabra de oración. Padre nuestro, pedimos como siempre que la presencia tuya esté en nuestro medio a través del Espíritu Santo. Toca nuestros corazones, habla a ellos, es lo que necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Una de las áreas que siempre me ha gustado analizar con respecto a mi vida personal es mi nivel de disciplina, viendo qué hábitos yo tengo en mi día a día. Y es que a veces no somos conscientes del poder que tienen los hábitos sobre nosotros como seres humanos. Miren, el ser humano está lleno de hábitos. Siempre guardamos costumbres que hacemos las cosas de una sola forma. Siempre buscamos los momentos precisos. Estamos pendientes al reloj. Toda la vida del ser humano está compuesta de hábitos. Y a veces son hábitos que tienen un enorme tiempo donde tienes que consumarlos o aplicarlos o desarrollarlos en su totalidad. Otros son pequeñitos hábitos, y de esos pequeños hábitos es lo que quiero entonces aplicarlo en lo que compete nuestra vida espiritual. Vamos a colocar un ejemplo como tal. ¿Qué tal si yo te pudiese decir que puedes invertir 30 horas al año leyendo la palabra del Señor? Hoy estamos apenas en el segundo día del año, y es por eso que te estoy exponiendo este tema, para que podamos juntos profundizar y analizar cómo nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo y cómo entonces podríamos hacer un pequeño hábito durante todos los días de este año, y así entonces poder tomar estas 30 horas al año, tomando solamente una pequeña porción diaria de nuestro día, y que podamos hacer hábitos que nos puedan ayudar a fortalecer nuestra vida espiritual. Bueno, si nosotros no tenemos un hábito de estudiar la palabra del Señor, podríamos entonces crear un sistema en el cual podríamos desarrollar un estudio de la palabra del Señor. Y 30 horas al año quizás te pueda parecer una meta inalcanzable. Cuando pensamos en 30 horas, rápido llega a nuestra mente el hecho de esas 24 horas, pensamos en un día completo, pensamos en un maratón bíblico. Rápido la mente se nos llena de algunas ideas como que nos parecen que es absurdo lo que se nos está presentando. Y adicional a esas 24 horas le estamos sumando 6 horas más, que completan entonces estas 30 horas que podemos alcanzar al año para lograr grandes cosas que nos pueden ayudar a acercarnos directamente a la presencia del Señor. Esto lo podemos alcanzar simplemente si tomamos 5 minutos diarios de nuestras horas que el Señor nos está regalando, esas 24 horas que Dios nos regala, para entonces separarlos en el estudio de la palabra del Señor. Si nosotros tomamos esos 5 minutos diarios, vamos a ver que 5 minutitos probablemente sean para nosotros algo corto, algo que realmente no sea tan significante, que nos puede entonces alentar a comenzar a hacer algo que quizás nunca hemos hecho y que es hora de que podamos realizar. O si ya tienes un estudio y has estado entonces quizás haciendo este estudio de manera a intervalos, no ha sido constante en cuanto a leer las escrituras, y simplemente lo has hecho en momentos donde has tenido el tiempo, donde has tenido el ánimo
de realizarlo. Ahora podemos entonces proponernos durante este año el simplemente dar 5 minutos diarios para el estudio de la palabra del Señor. Y esto, si lo seguimos practicando, se puede entonces convertir en una rutina y va a llegar un momento que lo vas a estar realizando sin esfuerzo alguno. De hecho, puede llegar el momento en que un día dejes de hacerlo porque te surgió alguna situación y ese momento te va a hacer falta en el día. Si esos 5 minutitos te hacen falta en un día, entonces lo que naturalmente va a suceder es que vas a tratar de recuperarlos inmediatamente. Si eso sucede en tu vida, quiere decir que enhorabuena, acabas de crear un buen hábito en tu vida y entonces esas 30 horas que te propuse hace unos minutos anteriores que puedes alcanzar al año en el estudio de la palabra del Señor se ha convertido en un hábito muy, pero que muy bueno, y esto te va a ayudar a poder entonces desarrollar algo que te va a ayudar definitivamente en tu vida espiritual. Voy entonces a buscar la palabra del Señor donde el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, Jesús mismo, el Hijo de Dios, el Logos, la palabra, le está diciendo a unos judíos, a unos escribas, a unos estudiosos de la palabra, le está diciendo escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjate que cuando Jesús se está dirigiendo a unos doctores de la ley, Jesús se estaba dando cuenta de que ellos sí estudiaban las escrituras. Ellos eran dirigentes en las escrituras, eran muy respetados, eran personas muy veneradas de por sí en la sociedad, eran unas referencias vivientes acerca de la palabra del Señor. Pero Dios no solamente está buscando el hecho de que nosotros estudiemos la palabra, es que profundicemos, es que permitamos que el Espíritu Santo nos ayude a entender esa palabra. Por eso, si tomamos esos 5 minutitos diarios para estudiar la palabra, una vez tomemos esos simplemente 5 minutitos al día, nos va a ayudar para que en nosotros se pueda crear una amplitud del pensamiento donde el Espíritu Santo nos pueda refrescar, y mientras nosotros nos dedicamos a las tareas diarias de nuestro día, esos 5 minutos, esas pequeñas porciones que comenzamos a leer de la palabra se nos van a quedar porque es algo pequeño y lo vamos a atesorar y nos va a ayudar para que ese día nosotros estemos fortalecidos por la palabra del Señor y que el Espíritu Santo utilice todo esto para que juntos podamos crear un hábito que va a ser algo que nos va a ayudar a seguir adelante. Por eso que el tema que estoy compartiendo contigo se titula Sé fiel en lo muy poco, porque si nosotros podemos ser fieles en esos 5 minutitos, entonces la referencia que compartí contigo de Mateo capítulo 25, versículo 23, vamos a experimentar el gozo del Señor. Ahora voy a añadir a este versículo que compartí contigo de Juan 5:39, lo que dice entonces en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, pero te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Usualmente siempre estamos acostumbrados a la versión Reina Valera del 1960, es la versión común que se utiliza. A veces utilizamos la Nueva Versión Internacional, pero quiero compartir contigo esta Nueva Traducción Viviente, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Esto es lo primero que dice este versículo. También te añade que es útil para enseñarnos lo que es la verdad. Diariamente siempre estamos buscando qué es la verdad.
Pero este versículo en esta versión me está diciendo que si nosotros estamos detrás de la verdad, si estamos detrás del camino de la verdad y la vida, entonces se nos está aconsejando que debemos sacar tiempo para leer la Escritura. Añade, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. También sigue entonces diciéndonos este versículo, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña entonces a hacer lo correcto. Mira qué ventajas hay en nosotros estudiar las Sagradas Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, esto me está diciendo claramente el hecho de que cada vez que yo leo una porción de la palabra, yo lo que estoy haciendo es escuchando directamente la voz de Dios. Es la voz inspirada. Aquí este versículo me está diciendo que es una palabra que no está contaminada. Y nosotros, ¿cuánto tiempo siempre estamos sacando los seres humanos para permitir que muchas cosas nos estén contaminando? Muchas noticias que lo que a veces nos están trayendo son muchas aflicciones a nuestra vida. Lamentablemente hoy estamos pasando por muchas situaciones. Hay mucha enfermedad que está trayendo el mundo por consecuencia del pecado. Los crímenes están a la orden del día. Las acciones delictivas están a la orden del día. Problemas en la familia, unos problemas que realmente nos deprimen en ver cómo las cosas se han estado desarrollando. ¿Cómo entonces yo puedo permitir que esas cosas que me están contaminando salgan entonces fuera de mí y que yo pueda sustituirlas por acciones que me van a llevar a limpiar mi corazón y ayudarme a ser una mejor persona, que me señalen las cosas que estoy haciendo mal? A veces no nos gusta que nos digan en qué estamos fallando. Eso es natural en el ser humano. Pero como buenos hijos e hijas de Dios, debemos permitir que el Espíritu Santo nos ayude. Él nos va a guiar a toda verdad, nos va a señalar las cosas que estamos haciendo mal, pero también nos va a señalar de qué manera podemos entonces crear unos buenos hábitos que nos lleven a corregir aquellas cosas que pueden estar ocasionando muchos problemas en nuestra vida. Es por eso que la palabra del Señor nos garantiza que cuando la estudiamos simplemente 5 minutos al día, que nos van a crear a través de todo un año, unos 365 días, va a ser un acumulativo de 30 horas que vamos a acumular en nosotros escudriñar la palabra del Señor, porque allí es que tenemos la vida eterna y esas son las que dan testimonio directamente de nuestro Dios. También ahora esta carta a Timoteo es enriquecedora porque nos añade algo más y nos dice cuán importante es para nosotros el hecho de que al menos separemos 5 minutitos diarios para estudiar la palabra del Señor. Esto nos va a ayudar a corregir el mal que tenemos en nosotros, nos va a ir desintoxicando y nos va a ayudar a ser cada vez mejores cristianos en todas las áreas de nuestra vida. Ahora quiero aprovechar y compartir contigo lo que dice la pluma inspirada, el espíritu de profecía, a través de la sierva del Señor, la hermana Elena G. de White. Y voy a estar en el libro La Educación Cristiana, en la página 222, que quiero que estés pendiente a lo que voy a leer. Dice, la palabra de Dios es como un tesoro que contiene todo lo esencial para perfeccionar al hombre de Dios. Contiene todo lo necesario para que tú y yo seamos perfectos. ¡Ay, qué linda palabra esta! Dice, nosotros no apreciamos la Biblia como deberíamos. No estimamos debidamente las riquezas que encierra
ni nos damos cuenta de la gran necesidad que tenemos de escudriñar las Escrituras por nosotros mismos. Quiero hacer una pausa. Mira, siempre estamos esperando que alguien nos exponga la palabra del Señor. Yo ahora mismo te estoy exponiendo la palabra de Dios, y los pastores debemos estar prestos siempre para predicar la palabra del Señor, para impartirla. Es parte de nuestro rol principal de alimentar el rebaño que Dios ha puesto, no solamente en las iglesias que nos han asignado, sino a personas que eventualmente verán este tema por algún medio en algún momento de sus vidas. Pero lo importante que nos dice a nosotros aquí, y es el punto que quiero resaltar, es que a pesar de que podemos ser alimentados por otras personas y esperamos que otras personas Dios las utilice como recursos, ¿por qué nosotros mismos no vamos directamente a la fuente de vida eterna para que Dios mismo nos alimente directamente? Por eso es que la carta a Timoteo te dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué nosotros no elegimos el ir directamente a la fuente? Para yo impartir lo que estoy ahora diciéndote a través de este tema que estamos compartiendo de esta forma virtual. ¿Por qué tiene que haber un canal en el medio cuando yo mismo me puedo ir directamente a la fuente, a la luz directamente, en vez de tener un canal intermediario? De hecho, ¿sabes quién es el más favorecido cuando está impartiendo la palabra? Precisamente el que la busca directamente. Cada vez que yo estoy compartiendo la palabra del Señor, es el más beneficiado, precisamente soy yo, porque tengo que ir directamente al canal de la fuente de vida eterna para que entonces ese canal sea quien me ayude para yo impartir la palabra de Dios. Porque entonces nosotros no nos preocupamos más, no solamente por escuchar la palabra del Señor, que sí sigue siendo una bendición por otros canales, y entonces me dedico yo mismo a ir a la fuente de vida eterna, aquel que dijo que es el camino, la verdad y la vida, para que allí yo pueda directamente escuchar de parte de Él, a través de la presencia del Espíritu Santo, todo lo que necesito como bendición para mi vida. Ahora voy entonces a continuar con la cita. Dice: los hombres descuidan el estudio de la palabra de Dios por ir tras intereses mundanales o entregarse a los placeres del momento. Se hace de algún asunto insignificante una excusa que justifique la ignorancia acerca de las Escrituras dada por inspiración de Dios. Cierra la cita diciendo: pero sería mejor desechar cualquier cosa de carácter terrenal en vez de este estudio importante en todo sentido, que ha de hacernos sabios para vida eterna. Hoy, quizás el reto más grande que tenemos en estos momentos que está comenzando este año 2022 es examinar qué cosas en el día nos están a nosotros impidiendo el sacar al menos 5 minutos diarios para estudiar la palabra de Dios. ¿Qué cosas yo puedo identificar que me están tomando el tiempo que Dios necesita para comunicarse conmigo? ¿Qué cosas hoy día me están contaminando mucho tiempo durante mi día y que no me permiten el desarrollar una vida espiritual, que es lo más que necesito desarrollar para yo convertirme en un cristiano poderoso, en un cristiano lleno de victoria y en un cristiano que sea dirigido por el Espíritu Santo, y un cristiano donde la sabiduría del cielo pueda desarrollarse en mi vida, y que así yo pueda entonces ser una persona, como cierra esta cita, una persona sabia para vida eterna?
Yo pienso que hoy debes sacar un espacio para poder identificar qué cosas deben ser sustituidas en nuestra vida y que a veces estamos tomando como excusa cualquier situación para relegar lo más importante, que es el estudio de la palabra del Señor. Mira, yo te abro mi corazón. Ando bien preocupado. ¿Preocupado por qué? Porque estoy viendo que el Señor está a las puertas. Y estos tiempos en que este caos de enfermedad ha estado llegando al mundo, no nos estamos dando cuenta. Bueno, no te estás dando cuenta, porque yo me estoy dando cuenta. Quizás no te estás dando cuenta de que el Señor nos está haciendo un llamado para que podamos desarrollar vidas donde estudiemos más la palabra del Señor. Dios está hablándonos directamente y nos está pidiendo que saquemos tiempo para conversar con Él a través de nosotros estudiar simplemente 5 minutos diarios la palabra del Señor, que como ya te expresé van a acumular 30 horas al año que nos van a ayudar a que podamos crecer en la sabiduría que es la vida eterna. Estos hábitos que nosotros siempre conformamos como seres humanos, esos mismos hábitos que hemos creado en otras áreas, este hábito debemos nosotros inyectarlos dentro de nuestro diario vivir y que nos ayuden a seguir adelante. Hay un consejo en el ámbito del lenguaje latín que dice de la siguiente manera: divide et impera. Esa es la frase, divide et impera, que quiere decir divide y vencerás. Lo cual, si cogemos este consejo y lo aplicamos a este tema que estoy compartiendo contigo, esta exhortación, como el apóstol Pablo utilizó la carta a los Hebreos, una palabra de exhortación. Yo igualmente estoy tomando esta palabra de exhortación para entonces insertar este divide et impera, este refrán en latín, que es un consejo sabio, para que veamos que realmente si lo aplicamos en nuestras tareas pequeñas de nuestra vida diaria, es realizable todo esto que te estoy hablando si lo podemos dividir en tareas que sean manejables y que sean entonces muy pequeñas. Esto lo podemos hacer. Y la clave va a estar en que nosotros seamos constantes y fieles en lo que estamos haciendo. Por eso es que el mismo Jesús dijo en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 10, lo mismo que entonces nosotros leímos a principio en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 23. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Fíjate lo que dice aquí en esta primera parte de este versículo. Ser fiel en lo muy poco. Me encanta el énfasis que Dios coloca en la persona que es fiel en lo muy poco. Si nosotros nos dedicamos a ser fieles en lo muy poco, en esos 5 minutitos diarios del estudio de la palabra del Señor, créeme que tu vida va a ser grandemente bendecida. Queridos hermanos, la fidelidad en las cosas pequeñas son las que nos van a abrir a nosotros las puertas para recibir las grandes cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Piensa conmigo, ¿qué hábitos de 5, de 10 o de 15 minutos podemos empezar para crear nuestros días a días durante todo este año que está comenzando? Antes de que puedas hacerte esta pregunta y que pueda ser contestada para ti, deberías entonces analizar cuáles son esas áreas de tu vida más importantes en las cuales deseas desarrollarlas y poder hacer las cosas mejores cada día para la gloria y la honra del Señor. Sería leer la Biblia y orar más a menudo.
sería quizás el sacar tiempo, pequeños tiempos para evangelizar y también para predicar la palabra de Dios. Dedica después de este tema algunos minutos para que puedas definir cuáles son tus prioridades espirituales. Y entonces, una vez tú puedas identificar y definir cuáles son tus prioridades espirituales, entonces el segundo paso sería que asignes entonces un tiempo para aplicar entonces una tarea, o sea, aplicar el tiempo para que puedas desarrollar esas áreas donde deben ser, ya identificaste que son esas prioridades de tu día a día, y que puedas insertar un tiempo razonable, aunque sean 5 minutos, para que puedas crecer en la gracia que es en Cristo Jesús. Vas a sorprenderte de cuántos frutos bien exquisitos vas a poder cosechar, y estos pequeños hábitos que vas a producir en tu día a día te van a acercar directamente a la presencia de Dios. Es por eso que voy entonces a repasar el mismo versículo con que comencé este tema, con el cual también finalizo, que está en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Simplemente sé fiel en esos 5 minutitos para estudiar diariamente la palabra del Señor, que te van a acumular 30 horas al año. Permite que el Espíritu Santo te hable y que esa palabra de verdad pueda llenar tu corazón, y que cada día puedan desarrollar en tu vida un mejor cristiano, que te pueda acercar directamente al trono donde allí está la presencia del Señor. Te invito para que juntos podamos cerrar con una palabra de oración. Padre, gracias por hablarnos directamente a nuestro corazón en este momento. Señor, reconocemos que estamos llenos de hábitos, pero hay hábitos que necesitamos dejar y sustituirlos por otros hábitos que nos pueden acercar directamente a donde tú estás. Recibimos la invitación que Jesús le hizo a Marta para que ella pudiese emular lo que estaba haciendo María, que estaba sentada a los pies de Jesús, allí compartiendo lo más necesario, lo más importante, y era escuchar la voz directamente de nuestro Salvador. Estamos separando este estudio de una manera significativa, promoviendo, aunque sea, que pudiésemos lograr 5 minutos diarios de poder escuchar tu voz a través de tu palabra. Esa palabra que nos habla directamente acerca de Cristo. Esa palabra que nos señala las cosas malas que estamos haciendo, pero igualmente nos indica cómo podemos entonces sustituirla por buenas obras guiadas por el Espíritu Santo, para que podamos ser cristianos más que vencedores. Queremos darte la oportunidad para que coloques en nosotros ese deseo de que nosotros podamos tener ese hábito, ese buen hábito de compartir contigo al menos 5 minutos, y que ese hábito, por medio de esa presencia tuya, podamos entonces aumentarlo, y que día a día entonces podamos separar espacio para estar contigo. Es posible que en algún momento nos haga falta, y eso sería la mejor noticia, que nos haga falta el poder compartir contigo la lectura de la palabra del Señor, porque en esa palabra es que tenemos la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de ti. Permítenos escuchar tu voz, de separar 5 minutos diarios al menos, y ser propensos a que tú nos formes y pulas nuestro carácter. Ayúdanos a identificar esas áreas donde estamos dedicando mucho tiempo para otras cosas, cuando deberíamos ir ya sustituyendo
ese tiempo que quizás nos está contaminando nuestra vida, para que entonces tú nos puedas ayudar y limpiar nuestro corazón. Gracias por escucharnos. Confiamos en tu poder y confiamos en que nos vas a ayudar a crear buenos hábitos para nosotros tener una experiencia gratificante contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te pueda bendecir una vez más.